Siete en punto de la mañana, 7 en punto. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a las teleaudiencias de Teleuniverso, Canal 29 de Santiago, Los Caballeros. Buenos días a la teleaudiencia del Canal 24 de Santo Domingo. Buenos días a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. A todos, a todas, pues muy buenos días. Entonces, inmediatamente tenemos una agenda que tiene todos los temas relacionados con la situación del coronavirus, porque hay muchas informaciones interesantes que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Entonces, en nuestra agenda tenemos señalado los siguientes puntos. Nuevas informaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 en la República Dominicana y su situación en el mundo. Hay una primicia que vamos a ofrecer en el día de hoy que está relacionada con las AFP y los fondos de pensiones. Tenemos una primicia muy importante con relación a ese tema. Y bueno, también tenemos la difícil situación, el director de la OMS, que está en la cuerda floja, muy cuestionado, que es la Organización Mundial de la Salud. Tenemos a directrices para la reapertura gradual de la economía estadounidense que fueron impartidas en el día de ayer por el presidente Trump, y a nuestro querido amigo Rafael Paz lo tenemos seleccionado por el Foro Económico Mundial para ser parte de ese grupo de élite del Foro Económico Mundial. Creo que es el primer latinoamericano que será parte del Foro Económico Mundial. Entonces, de esas cosas vamos a hablar. Pero vamos a empezar con las cosas que son motivos para uno sentirse reconfortado, alegre, que tienen que ver con los amigos que están en recuperación, que ya se han recuperado. Son los casos, por ejemplo, de Magali Feble, la presidenta de la franquicia de Miss Universo en la República Dominicana, Magali Feble, que estuvo pues afectada del COVID-19. Ella misma tuvo la responsabilidad de publicarlo, incluso habló de lo difícil que le fue en esos momentos poderse realizar la prueba de COVID-19. Entonces ayer ella ofreció la información de que ya superó el COVID-19. Qué bueno, Magalis, que así ha sido. Por igual, nos alegra mucho un mensaje que ha colocado el general Ricardo Rosa Chupani, quien es el director de los fondos de la Junta de Retiro y de Pensiones de las Fuerzas Armadas. Entonces, él ha colocado este mensaje, lo ha colocado el general Ricardo Rosa Chupani. Bueno, queremos comunicarle que oficialmente hemos sido declarados de alta. Hemos sido declarados de alta
Bueno, queremos comunicarles que oficialmente hemos sido declarados de alta y libre de COVID-19 por las autoridades públicas y privadas. Ha sido un proceso largo y agotador, pero a la vez de aprendizaje, sabiendo que siempre las personas que a uno le aprecian están pendientes en las buenas y en las malas. Así es que nos alegra mucho que el general Ricardo Rosa Chupani pues también ya esté entre los recuperados. Entonces, para empezar con todas las informaciones que vamos a compartir con ustedes con relación al COVID-19, yo quiero, para referirme a la donación que hizo el PRM en La Vega, a la carpa instalada por el PRM en La Vega para ser usado como hospital si fuere requerido, yo quiero leer una crónica para que no sea mi opinión del Diario Libre sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo con esa carpa. ¿Qué dice el Diario Libre en una crónica? Esta crónica la firma Edward Fernández y la crónica se titula Hospital móvil que donó el PRM en La Vega continúa cerrado a pesar de que fue inaugurado. Y uno diría por el título, bueno, que un hospital no se use estando ahí, eso es como una inconsecuencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver entonces el desarrollo de la propia información. ¿Qué dice? A 4 días de que fue inaugurado por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, el hospital móvil instalado en una carpa detrás del regional Luis Manuel Morillo King en La Vega, aún no se ha recibido el primer paciente con COVID-19, que es su finalidad. La puerta de acceso es custodiada por un vigilante privado que solo le permite entrada a quien tenga autorización. Personal médico consultado del Morillo King asegura que esas instalaciones aún no reúnen las condiciones para atender pacientes. Según denunciaron, solo tienen 2 baños para 40 camas que fueron habilitadas. Afirman que no cuenta con las condiciones para instalar ventiladores artificiales en caso de que algún paciente afectado de coronavirus lo requiera. Es decir, no cuentan con condiciones para instalar ventiladores artificiales en caso de que algún paciente con coronavirus lo requiera. También expresan que el dispensario no cuenta con ventilación suficiente para atender la cantidad de pacientes que tienen previsto. Pidieron que sean aumentados los dispensarios de aires para facilitar el incremento de personas al hospital móvil, mientras que desde la filial local del Colegio Médico Dominicano explican que hasta el momento no se le ha presentado la necesidad de utilizar dicha área debido a que cuentan con espacio suficiente en los centros hospitalarios del sector público y privado en La Vega. El Morillo King, principal hospital de aquí para pacientes afectados con la pandemia de COVID-19, tiene disponible casi 50 camas, un 50% de la capacidad de ingreso que tiene disponible. En el hospital Morillo King solamente están utilizando 32 de las 65 camas disponibles, explicó el doctor Julio Garí, presidente del Colegio Médico Dominicano. Además, La Vega cuenta con 2 clínicas para atender pacientes afectados con coronavirus. El hospital móvil fue gestionado por el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, y luego equipado con cama por las autoridades de salud pública. Entonces, señores, ya ustedes ven qué es lo que pasa cuando pues usted de alguna manera decide colaborar o decide estar participando, pero a la vez yo creo que es importante que el que va a dar un aporte identifique un nicho donde realmente pueda aportar.
para que no tengamos fiascos como este, que hay un supuesto hospital, pudiera decirse, por razones políticas no se usa, pero no son políticos los que están hablando allí, son los médicos, incluyendo el propio Colegio Médico de La Vega, que explica que eso no tiene condiciones para atender pacientes. Esa es una crónica del periódico, Diario Libre. Entonces, bueno, ayer, entre las informaciones importantes que se han dado en relación con la situación del COVID-19 en la República Dominicana, que, por cierto, los últimos datos que se ofrecieron sobre la epidemia, que fueron los de la rueda de prensa del día de ayer, nosotros entonces teníamos en esa rueda de prensa 3.755 casos confirmados. 141 casos fueron nuevos, 196 fallecidos, una tasa de letalidad de 5.2%, 215 recuperados, 8.474 casos descartados y hasta ese momento 12.229 pruebas, que con un anuncio que hizo ayer el doctor Sánchez Cárdenas sobre el Laboratorio Nacional, el doctor Alberto de Filló, que ese laboratorio a partir de hoy recibiría los reactivos y otras, digamos, otros utensilios, otros auxiliares que le van a permitir multiplicar por 4 la cantidad de pruebas que está realizando. Cuando tengamos ya el Laboratorio Nacional en esas condiciones, que pudiera ser a partir del sábado, del domingo o del lunes, porque recibe todos estos componentes este viernes, pues nos colocamos en mejor situación para una mayor cantidad de pruebas. Del mismo modo, él informó que hay 3 laboratorios, él se refirió a 3 laboratorios en el día de ayer, que a pesar de que están habilitados, no habían recibido los reactivos y las cosas, y que están en espera de eso para poder arrancar con una mayor cantidad de pruebas. Sí, esa es una de las situaciones que tenemos que superar para poder estar en mejores condiciones, pero yo creo que se está haciendo el trabajo. Un poco más adelante, nuestra productora ha coordinado con el doctor Orlando Jorge Mera, que el PRM reitera denuncias que entienden son muy graves sobre supuestas irregularidades en los procesos de licitación y de compra, y vamos a dejar que ellos expongan esto con detalles, qué es lo que está ocurriendo. No me voy a referir a eso porque nosotros vamos a tener oportunidad de conversar con él, de preguntarle, de satisfacer cualquier duda, y no quiero ponerme a opinar algo que cuando hable con él se aclare y entonces no sea algo realmente planteado con objetividad. Así que vamos a esperar conversar, como lo hará el equipo del Sol de la Mañana en el día de hoy, con el doctor Orlando Jorge Mera, sobre esas graves denuncias que está reiterando el Partido Revolucionario Moderno. Ayer el presidente Danilo Medina hizo una visita al Ministerio de Defensa, porque ya ahí está habilitado lo que se ha denominado como el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia para los casos del COVID-19. Entonces, ¿qué se logra con esto? Tener en un solo lugar control de toda la información sobre el COVID-19 y de todos los recursos disponibles para auxiliar a las personas que
que así lo requieran. Estamos hablando de conectar todos los sistemas de vigilancias y alerta tempranas con lo que tiene el Estado, porque no hacemos nada con que el 911 por una parte tiene su sistema de vigilancia y alerta temprana. El COE por otra parte tiene su sistema. Las Fuerzas Armadas tienen su sistema. Entonces estamos hablando de esfuerzos disgregados. Si concentramos toda esa información, estamos en capacidad de medidas de conjunto, tanto preventivas como al mismo tiempo atender cualquier emergencia, cualquier situación que se desborde. Es saber lo que ha ocurrido en todas partes de manera pormenorizada y los recursos con los que se cuenta en cada momento para enfrentar esa situación. Eso es clave para controlar lo más que pueda hacerlo un país esta pandemia. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, ayer el gobernador del Banco Central informó que se van a liberar unos 15,000 millones de pesos. Hay una ventanilla con 15,000 millones de pesos que estarán dedicados para las MIPYMES y otros tipos de microcréditos. Entonces, esto será a través del Banco Central, del Banco de Reservas, del Banco de Reservas y de las instituciones bancarias que quieran pues acogerse a este programa, porque no es que directamente lo presta el Banco Central, sino el Banco Central lo coloca en manos de entidades crediticias, pero esto es con el interés de estimular a esos sectores. Son parte del conjunto de medidas que ya se van adoptando para el tema de la reactivación económica, que es un tema que desde luego requiere de planificación y de ir adoptando un conjunto de medidas relacionadas con ese tema. Entonces, señores, también el Procurador General de la República, sobre el caso de la Penitenciaría de la Victoria, informó en el día de ayer la Procuraduría General de la República que en la Victoria, con las pruebas rápidas, se detectaron 37 casos positivos y hay 27 casos indeterminados. ¿Qué se hizo? Que estos 37 personas, como los 27 que están indeterminados, se les llevó a centros de aislamiento con todos los protocolos que están requeridos para estos casos. Hay imágenes de esos centros y en verdad yo creo que esta es una acción loable, es decir, hay un interés real por controlar esta lamentable situación que se ha dado en la penitenciaría de la Victoria. Es decir, que esto se adiciona a los casos que ya habían dado positivo y a unos casos lamentablemente de muerte que se han producido en la penitenciaría de la Victoria. Entonces, bueno, ayer el alcalde David Collado instaló un nuevo túnel sanitizante. Este túnel sanitizante, ¿dónde está? En la Policía Nacional. Es lo que digo de identificar un nicho, porque usted no hace nada con que, bueno, yo aquí estoy trayendo una mascarilla para los policías, estoy trayendo esto, estoy trayendo cosas, que, bueno, usted está abundando en las mismas cosas que probablemente se están haciendo. Vamos a ver qué es lo que no se está haciendo. Y yo me voy a colaborar por ahí. Entonces, en estos túneles sanitizantes, yo creo que el alcalde de la capital ha encontrado un nicho muy importante y ya hay en dos mercados, en el mercado de Cristo Rey, el mercado de Villa Consuelo y ahora en la Policía Nacional. ¿Qué permite esto? Que las personas que van
a visitar a esos lugares, pues pasan por este túnel sanitizante, que es con un procedimiento de ozono, pues, y usted además va con su mascarilla al lugar que usted va a visitar, ya entonces usted no representa un peligro de contagio, porque toda su ropa, todo lo que usted está ya ha sido curado para la presencia en ese lugar, y además como usted tiene una mascarilla, usted no va a afectar a nadie en ese lugar. Y entonces nadie va a ser afectado por usted tampoco, porque todo el mundo ha pasado por el mismo proceso. Lo propio hizo en el día de ayer el alcalde Abel Martínez en el edificio del ayuntamiento de Santiago de los Caballeros. Instaló el primer túnel sanitizante en Santiago de los Caballeros. Entonces, estas cosas son loables y nos van preparando para lo que viene. Entonces, a propósito de lo que hemos estado comentando, de cómo la economía mundial está obligada a reaccionar. Está obligada a reaccionar porque tenemos dos problemas. Esto que nos está matando, que está causando estragos en todas partes del mundo, incluso en países muy, muy avanzados, pero si le agregamos esto, el componente de la destrucción del aparato productivo, pues las muertes se van a triplicar, cuatriplicar, y nadie sabe por cuánto serán las muertes. Entonces, ya las sociedades se van preparando para el restablecimiento en nuevas condiciones del COVID-19. Ayer, el presidente Donald Trump, produjo lo que son las directrices para la reactivación de la economía en los Estados Unidos. Desde luego, es un proceso gradual que no va a ocurrir en todos los estados al mismo tiempo. Algo importante que hizo el presidente Donald Trump con estas directrices, que estas directrices no la impone el gobierno, no la impone el gobierno federal. No, estas directrices fueron entregadas a los gobernadores para que en función de la situación de cada estado sean los gobernadores en su momento que vayan decidiendo en qué fase de estas directrices queda colocada la situación de la economía de su estado. Son 3 fases y vamos a dar lectura a esas 3 fases en base a las cuales se iría produciendo una reactivación de la actividad económica de los Estados Unidos, que es el país que está en la peor situación con relación al coronavirus. Pero tiene que ir pensando lo otro. Y tiene que ir actuando en lo otro, porque esta pandemia va para largo. Entonces, las directrices emitidas ayer por el presidente Trump tienen 3 fases. Cuando un estado está en la primera fase, que es la fase, por ejemplo, la que está en Nueva York, muy activa en el tema de los contagios y de todas las cosas, en esa primera fase, todos los individuos vulnerables, aquellos de edad avanzada con enfermedades graves, deberán continuar refugiados en sus casas. Los miembros de hogares con residentes vulnerables, si vuelven a trabajar a otros entornos donde el distanciamiento no es practicado, deberán tomar precauciones para aislarse de los individuos vulnerables. Todos los ciudadanos deberán, en esta fase, minimizar la distancia física con todos, evitar las reuniones de más de 10 personas y minimizar los viajes no esenciales. Se seguirá animando el teletrabajo, la vuelta a los centros de trabajo cuando sea necesaria, deberá ser en fases, y se deberán cerrar las zonas comunes donde el personal se congrega e interactúa. Las escuelas deberán permanecer cerradas.
y se prohibirán las visitas a personas mayores en residencias y hospitales. Los recintos grandes, como restaurantes, salas de cines, instalaciones deportivas o lugares de rezo, podrán operar bajo estricto protocolo de distanciamiento físico. Los gimnasios podrán abrir si se adhieren a los mismos estrictos protocolos y los bares permanecerán cerrados. Esta es la fase 1 del proceso de reactivación de la economía. Es decir, los estados que estén en esa fase 1 están bajo estas directrices. Los que están en la fase 2, que ya es un poquito, digamos, menos riesgosa, la fase 2, los individuos vulnerables continúan en sus casas y quienes convivan con ellos deberán tomar las mismas precauciones que en la primera fase. En lugares públicos se deberá maximizar la distancia física entre personas y evitar reuniones de más de 50 personas. Fíjense, en la primera fase están, las reuniones se limitan hasta 10 personas. Aquí ya en la segunda fase se puede permitir hasta de 50 personas. Los viajes no esenciales podrán reanudarse. Se sigue recomendando el teletrabajo cuando sea posible y el cierre de las zonas comunes en los centros de trabajo. Los colegios podrán reabrir. Seguirán prohibidas las visitas a personas mayores en residencias y hospitales. Los recintos grandes podrán operar bajo protocolo de distanciamiento físico moderado. Los bares podrán abrir con aforos reducidos. Eso es para los estados que entren en la segunda fase de reactivación. Los que estén en la tercera fase, que ya es una fase prácticamente de alta, ¿no? Los individuos vulnerables podrán reanudar las interacciones públicas, pero deberán practicar el distanciamiento físico y minimizar la exposición a escenarios sociales donde el distanciamiento no sea práctico. La población de bajo riesgo deberá considerar minimizar el tiempo que pasa en entornos llenos de gente. Se reanudará la asistencia sin restricciones a los lugares de trabajo. Se permitirán las visitas a personas mayores en residencias y hospitales. Los recintos grandes podrán operar bajo protocolos de distanciamiento físico limitado. Los bares podrán operar con aforos aumentados. Esto son las directrices que entregó ayer el presidente Trump a los gobernadores. ¿Cuál es el plan? Ir produciendo de manera gradual un proceso de reactivación de la economía de acuerdo a cómo esté la situación en cada estado. Si usted tiene una situación muy grave, pues usted está en la fase 1. Fíjense que la fase 1 tiene cierta reapertura, pero muy controlada. La fase 2, un mayor nivel de apertura, y la fase 3 va prácticamente a una apertura total, sí manteniendo algunas disposiciones de distanciamiento social. ¿Qué quiere decir esto? Porque ayer vi algunos titulares que Trump plantea reactivar la economía de Estados Unidos para el mes de junio. Sí, es verdad, pero eso es ya la reactivación total. Este es un plan gradual. Hay 29 estados en Estados Unidos que esta semana entran en la fase 1. Bueno, que entran en la fase 3 prácticamente. Es decir, hay 29 estados que van casi directamente a la fase 3. Y los otros, Nueva York se mantiene en la fase 1 y ya de acuerdo con cada situación, pero en todos los casos habrá apertura de la economía. Uno con mayor grado de limitación que otro, pero en todos los casos habrá apertura de la actividad económica hasta que esa apertura llegue a ser total. Yo veía unas recomendaciones que está haciendo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT. El MIT dice que tenemos que acostumbrarnos a la vida con el COVID-21.
que pensemos en vacuna a finales del año 21, que ahí pensemos en vacuna, que hasta finales del año 21 no hay vacuna, que por lo tanto tiene que acostumbrarse a una vida con las medidas de seguridad que se han estado adoptando para poder tratar de evitar la expansión del contagio. Pero desde luego que está hablando el MIT de también la necesidad de cierto reacomodo a la vida en función de esto para todos los países. Dice, bueno, cuando los países abran los aeropuertos, entonces tendrán que tener controles estrictos. Mira, señores, esa situación que nos creó el 911, que ahora uno tiene que desnudarse prácticamente cuando atraviesa un aeropuerto. Bueno, preparémonos. La situación va a ser que aparte de ese chequeo que tenemos de seguridad para poder pasar por cualquier aeropuerto del mundo, que eso es lo más traumático que pueda tener pues un viaje, ¿no? Pues ahora hay que someterse a un proceso doble. ¿Por qué? Porque los aeropuertos todos van a tener que tener mecanismos de chequeos a las personas también se plantea esto en las carreteras, en los centros turísticos, etcétera. Hay un documento bastante amplio del MIT con una serie de recomendaciones para este proceso de reapertura económica. Entonces, me quedan algunas informaciones importantes y había prometido una primicia. Entonces tengo que ofrecer esa primicia. Hay muchas personas que han estado hablando de el uso de los fondos de pensiones, pero este es un tema que han estado hablando de manera alegre, como le encanta hacer a algunos políticos que buscan sobre todo titulares, buscan populismo, pero no sustentan una posición. Porque si yo voy a hacer una propuesta sobre los fondos de pensiones, lo primero que yo tengo que hacer es investigar cuál es la situación de esos fondos, cuál es la disponibilidad de esos fondos. Porque yo le estoy proponiendo a la población el uso de unos fondos como si esos fondos estuvieran guardados en una gaveta esperando que alguien disponga su uso. Entonces, si son fondos que están colocados, entonces ya yo no puedo disponer del uso de esos fondos. Esa es una parte. Pero la otra parte, por la que a mí nunca me gustó, o no me gusta, no simpatizo por propuestas que planteen devolverle a la propia gente parte de lo que tienen en estos fondos, porque eso es poner a la propia gente a pagar con su empobrecimiento la crisis. Y la crisis debe ser abordada sin que el que tenga su pensión realmente garantizada la ponga en riesgo, la ponga en peligro. Entonces, hay soluciones que son soluciones apropiadas y esta que voy a anunciar en primicia es una solución apropiada. ¿Por qué? Porque busca el uso de esos recursos, parte del uso de esos recursos, pero de manera que esos recursos, a la vez que estarán contribuyendo a superar la crisis, ayudar a la gente, al mismo tiempo esos recursos se estarán multiplicando. Entonces, ¿cuál es la primicia? ¿Cuál es la primicia? Hubo un documento, hubo una carta. Me excuse mi amigo Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, porque yo no quería tener esta información antes de todo el aparataje de una rueda de prensa, de unos anuncios que se van a hacer en esto, pero tengo la información. Tengo la información y la voy a compartir. Es una información importante. Esto no le quita peso a lo que va a ocurrir al momento que eso se anuncie. Esto no le quita peso. Señores, el ministro de Hacienda
dirigió recientemente una comunicación a los fondos de pensiones, a las AFP, a cada una de las AFP, donde le informa de una decisión que ha tomado el gobierno, coordinada desde luego por el equipo económico, el Banco Central, todo esto. ¿De qué se trata? De la apuesta de unos 40.000 millones de dólares en títulos de Hacienda que van a ser adquiridos por las administradoras de los fondos de pensiones. Cada una va a adquirir un valor de 10.000 millones por estos títulos de Hacienda. Y esos 40.000 millones de pesos que se van a generar ahí en esa transacción, pues van a ser colocados para enfrentar la crisis a todos los niveles y reactivar la actividad económica. Entonces, yo quise resumir lo que dice la carta, pero tengo la carta aquí. La carta está dirigida, pues, a cada uno de los... Está dirigido, señores, Simón Lizardo, que es administrador del Banco de Reserva, Alfonso Montaz, que es gerente de la AFP de Reserva, Héctor José Ricé, que es presidente ejecutivo de la AFP Crecer, Eduardo J. Grullón, que es presidente de la AFP Popular, José Luis Alonso Lavín, que es el presidente de la AFP Siembra. Distinguidos señores, él en su introducción explica la situación que está viviendo el país y las medidas de emergencia que se están tomando. Y bueno, ante la emergencia de salud pública generada por el COVID-19, como es conocido por ustedes, el gobierno ha adoptado medidas sanitarias para su contención. Entonces paso al segundo párrafo. Ante la incertidumbre del impacto económico a nivel global de esta pandemia, hemos analizado opciones disponibles de obtención de recursos que, si bien no son las que me enmarcan en la política, no son las que se enmarcan en la política de financiamiento de esta institución, pueden resultar convenientes y atractivas en el momento actual. Y he aquí la propuesta que hace formalmente el gobierno a través de su equipo económico y el Ministerio de Hacienda. Entendemos que por el tamaño y la participación en el mercado de las administradoras de fondos de pensiones que ustedes dirigen, estarían en capacidad de asumir con el apoyo nuestro y del Banco Central una operación especial de inversión de títulos del Ministerio de Hacienda, la cual proponemos a su consideración por esta vía. La operación consistirá en la emisión de bonos de monto de 40.000 millones distribuidos en partes iguales entre las 4 AFP. Entonces, esa fue la carta que dirigió Donald Guerrero. Esa carta es del 14 de abril. Entonces, la primicia consiste, además de esta información, que no era una información de carácter público, por lo tanto también es primicia, la primicia hasta para el propio ministro de Hacienda. Ministro, le tenemos la primicia a usted y al país. Las AFP acogieron la solicitud y cada una de ellas en el día de hoy le está remitiendo una comunicación al ministro de Hacienda donde pues acogen la adquisición de 10.000 millones de pesos en títulos de Hacienda. Estos títulos van a ser, digamos, liquidados o pagados sus intereses cada 6 meses y es un proceso que permite el uso más inteligente que puede dársele a esos fondos.
¿Qué es disponer de ello? Multiplicándolo. ¿Qué es disponer de ello? Haciendo más sólida la posibilidad de una pensión de la gente. No lo contrario. Pero además, como esto está debidamente coordinado con las actividades, con las autoridades monetarias, el tema de la emisión, para que el tema de la emisión no tenga un carácter inflacionario, etcétera, está debidamente coordinado. Así es que esta es la información importante. Se van a emitir 40,000 millones de pesos en títulos de Hacienda que van a ser adquiridos por la AFP a razón de 10,000 millones cada una de ellas, y estos serán parte de los nuevos recursos que se han identificado con la finalidad de procurar la reactivación de la economía en la República Dominicana y de combatir con todo lo que sea necesario el tema del COVID-19. Pero todo esto está sobre todo dirigido a reactivación económica, porque acuérdense que estos son fondos que tienen que retornar y fondos por los que el Estado paga intereses. Entonces, su vocación básicamente es una vocación reproductiva. Esa es la información. Muchas otras cosas interesantes. Brevemente, pues reconocer lo que significa esta designación, esta escogencia de Rafael Paz como pues miembro del Foro Económico Mundial. Ese Foro Económico Mundial es el foro de Davos, el famoso foro de Davos. Entonces, el candidato a senador del Partido de Liberación Dominicana por el Distrito Nacional, Rafael Paz, encabeza en el Caribe la lista de miembros del foro de Davos, convirtiéndose en el único miembro de la República Dominicana y del Caribe en este prestigioso y selecto órgano económico. Al dar a conocer la información, Rafael Paz manifestó el interés de poner a disposición de mi país, estoy hablando entre comillas, poner a disposición de mi país la red de contacto y plataforma que concentra este foro económico a nivel mundial, con el objetivo de que enfrentemos primero la crisis sanitaria y la crisis económica que se comenzará a sentir en el país. El Foro Económico Mundial realizó la selección de Paz entre 2,000 candidatos de más de 100 países, de lo cual escogió a los jóvenes líderes globales más importantes. Se trata de hombres y mujeres emprendedores menores de 40 años con una fuerte conciencia social que les empuja a cambiar el mundo y sus países partiendo de las realidades económicas del mismo. Señores, este es el foro más importante sobre lo que es el debate de la economía mundial. Su participación, que es una participación de élite, es una participación que tiene que ser escogida por el propio foro. No es que yo quiero ir a participar y este año voy a participar en el Foro Económico Mundial que se celebra en Suiza, en el monte de Davos, que de ahí viene el nombre por el lugar donde se celebra en Suiza, este foro, que es, digamos, el que traza en gran medida la pauta de la economía mundial y analiza todos los fenómenos que vive esta economía y del que han salido libros muy fabulosos sobre el tema, por ejemplo, de la cuarta revolución industrial. Así es que nos quedamos hasta aquí. Vamos a hacer una pausa para continuar con otros comentarios. Cambio y fuera. El sol de la mañana.